San Mateo era un pueblo que nunca conocía la luz plena. Siempre cubierto por una niebla densa, el aire parecía pesado, cargado con algo más que humedad, rumores, secretos y un silencio inquietante. La vida en San Mateo era simple, pero sus habitantes vivían bajo la sombra de antiguas leyendas, susurradas entre tragos en la taberna o en las esquinas de la iglesia. Juan Ruiz era el tipo de hombre que llamaba la atención apenas entraba en una habitación. Alto, con un porte seguro y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera, se había ganado la admiración de muchos en San Mateo y la envidia de otros tantos. Pero detrás de su carisma y su éxito había un vacío que lo carcomía. No le bastaba ser respetado, quería ser adorado. No le bastaba ser querido, necesitaba ser necesario. Con un historial de manipulación y mentiras, Juan había construido su vida a base de doblegar la voluntad de los demás. Para él, las personas eran piezas de un tablero que podía mover a su antojo, siempre con un único objetivo: llenar ese vacío insaciable en su interior. Una noche, mientras la niebla golpeaba las ventanas de la taberna, Juan se sentó en su rincón habitual, observando a los demás con aire de superioridad. Fue entonces cuando oyó a un grupo de ancianos hablar en voz baja. Dicen que la mujer del bosque sigue ahí, esperando. ¿Qué mujer?, interrumpió Juan, fingiendo desinterés pero con una chispa de curiosidad en los ojos. Una bruja, si prefieres llamarla así, respondió uno de los ancianos. Ella concede deseos, pero todos los que se atreven a buscarla terminan pagando un precio que nunca esperaron. ¿Y qué pasa con esos precios?, preguntó Juan, ahora abiertamente interesado. El anciano lo miró fijamente, sus ojos hundidos y cargados de años. Nadie lo sabe, pero ninguno regresa igual. Algunos desaparecen, otros vuelven, pero son como sombras de lo que eran. Aquella noche, mientras caminaba hacia su casa bajo la niebla, las palabras del anciano resonaban en su mente. La posibilidad de obtener todo lo que siempre había deseado lo tentaba más de lo que quería admitir. Sombras de lo que eran, murmuró para sí mismo. ¿Qué importaba? Juan se consideraba diferente, invulnerable. Nada ni nadie podía doblegarlo. Así que tomó su decisión. Buscaría a la mujer del bosque y demostraría que él podía salir victorioso, intacto y más poderoso que nunca. El bosque que rodeaba San Mateo era un lugar del que la gente hablaba con temor. Sus árboles, altos y retorcidos, parecían moverse bajo la niebla como si tuvieran vida propia. Juan, sin embargo, no sentía miedo. Lo veía como un simple desafío. Caminó durante horas, siguiendo un sendero cada vez menos claro, hasta que los árboles parecieron cerrarse sobre él. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. De vez en cuando creyó escuchar un susurro, pero no había nadie alrededor. Finalmente, llegó a un claro rodeado de árboles torcidos como garras. En el centro, una figura encapuchada lo esperaba. Su capa parecía hecha de la misma niebla que cubría el bosque, y su rostro, oculto bajo la sombra, no dejaba ver más que un par de ojos brillantes como brasas. «Te esperaba, Juan Ruiz», dijo la figura con una voz que era a la vez suave y cortante como el filo de un cuchillo. Juan sintió un escalofrío, pero lo ocultó tras su característica sonrisa. «Entonces sabes por qué estoy aquí», respondió, dando un paso al frente. La figura asintió lentamente. «Lo sé. Ambición, amor, respeto. Lo quieres todo, ¿verdad?». De entre los pliegues de su capa, la figura sacó un manto negro, sencillo, pero con un brillo hipnótico en su superficie. Cuando lo movió, la tela pareció absorber la luz de alrededor. «Este manto concede lo que desees.
te dará todo lo que quieras, sin excepción. ¿Pero qué?, interrumpió Juan, impaciente. La figura inclinó la cabeza. Lo que desees será tuyo, pero lo que eres también lo será. Este manto no perdona, Juan Ruiz. Solo toma. Juan soltó una risa. No soy de los que se arrepienten. Dame el manto. Sin vacilar, tomó el manto de las manos de la figura. En el instante en que sus dedos rozaron la tela, un escalofrío recorrió su cuerpo, pero lo ignoró, atribuyéndolo al frío del bosque. «Veremos cuánto puedes tomar», dijo la figura, retrocediendo hacia las sombras. Antes de desaparecer, añadió: «Recuerda, Juan Ruiz, lo que tomes, lo pagarás». Mientras Juan regresaba al pueblo con el manto sobre los hombros, el bosque pareció abrirse para él, como si reconociera su nueva posición. En su mente, ya comenzaba a imaginar todo lo que conseguiría. Para él, el trato estaba hecho. De vuelta en San Mateo, Juan se presentó con el manto envuelto sobre sus hombros, luciendo una sonrisa de triunfo. Nadie hizo preguntas sobre su prenda nueva. De hecho, todos parecían admirarla, como si tuviera un magnetismo propio. Juan probó el poder del manto con deseos simples al principio, pequeñas cosas que confirmaban que la bruja había cumplido su parte del trato. Quiso que la lluvia se detuviera para no mojarse al caminar, y el cielo se despejó en cuestión de segundos. Quiso que un vecino que lo miraba con desdén tropezara, y al instante el hombre cayó al suelo, torciéndose el tobillo. Con el tiempo, Juan dirigió sus deseos hacia Isabel, la mujer que siempre había deseado, pero que nunca le había prestado atención. Quiso que ella lo viera como el hombre perfecto, que se enamorara profundamente de él. Al día siguiente, Isabel apareció en su puerta, con los ojos brillantes de amor y una sonrisa cálida que nunca antes había dirigido hacia él. «No sé cómo no lo vi antes, Juan», dijo ella, tomando su mano. Juan no podía contener su satisfacción. Isabel pronto se convirtió en su esposa, y el pueblo entero lo celebró como si hubiera sido la boda más esperada de la historia. El poder del manto no se limitó al amor. Juan comenzó a usarlo para vengarse de aquellos que alguna vez lo humillaron o se opusieron a él. Un comerciante que lo había acusado de mentiroso perdió a todos sus clientes cuando Juan deseó que su mercancía apestara a podrido. Un hombre que le había negado un favor sufrió un ataque de fiebre que lo dejó postrado en cama, delirando. Pronto, todos en San Mateo trataban a Juan con respeto y deferencia. Juan estaba convencido de que su vida había alcanzado la perfección. Isabel lo adoraba. Sus enemigos estaban destruidos y el pueblo entero lo veneraba. Pero en el fondo, algo no se sentía completamente real. Juan empezó a usar el manto todo el tiempo. Al principio, lo llevaba sobre los hombros con orgullo, pero pronto sintió que debía tenerlo siempre cerca. Ya no se lo quitaba ni para dormir, convencido de que sin él perdería todo lo que había logrado. Con el tiempo, descuidó por completo su apariencia. Dejaba que el sudor se acumulara en su piel, pero con un simple deseo, hacía que todos lo vieran impecable y atractivo. Nadie parecía notar el olor agrio que emanaba de él, ni la suciedad que se acumulaba bajo el manto. Isabel, su esposa, parecía más enamorada que nunca, incluso cuando Juan comenzó a buscar consuelo en los brazos de otras mujeres. Cada vez que Isabel podía sospechar algo, Juan deseaba que su mente se despejara de dudas, y funcionaba. «Eres perfecto», le decía Isabel cada noche, con una voz que a Juan le sonaba casi mecánica. Una noche, Juan despertó sobresaltado. Sus manos estaban manchadas de algo espeso y cálido. Al incorporarse, vio manchas de sangre en las sábanas
y un rastro que conducía hacia la puerta de su habitación. Pero al parpadear, todo desapareció. La sangre, el rastro, incluso la sensación en sus manos. Un mal sueño, murmuró para sí mismo, pero no pudo ignorar el escalofrío que le recorrió la espalda. Mientras paseaba por el pueblo con Isabel, saludando a los vecinos que lo miraban con admiración, algo llamó su atención. Miró hacia la casa de una de sus amantes y a través de la ventana vio su cuerpo tirado en el suelo, con el cuello torcido en un ángulo imposible y el rostro cubierto de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra pasó fugazmente por la esquina de la casa. Juan quiso correr tras ella, pero cuando volvió a mirar la ventana, la amante estaba viva, saludándolo con una sonrisa. A medida que las visiones se hacían más frecuentes, Juan comenzó a buscar culpables. Convencido de que la bruja estaba detrás de estas alucinaciones, decidió que tenía que confrontarla. «Ella quiere arruinarme», se repetía, caminando de un lado a otro en su habitación. «No soporta que haya usado el manto mejor que nadie». Juan regresó al bosque, decidido a encontrar el claro donde había conocido a la mujer. Pero el camino, que antes parecía tan claro, ahora estaba envuelto en sombras impenetrables. Cada vez que pensaba que estaba cerca, el paisaje cambiaba, llevándolo de vuelta al punto de partida. «¡Muéstrate!», gritó, pero solo obtuvo como respuesta el eco de su propia voz. Frustrado y cada vez más paranoico, Juan regresó al pueblo. En su mente, la mujer estaba jugando con él, tratando de hacerlo dudar de su vida perfecta. Con el paso del tiempo, Juan empezó a notar que el manto ya no era tan ligero como antes. Parecía más pesado, como si cada deseo que concedía lo volviera más denso. Al principio lo ignoró, pero pronto sintió una extraña presión en su cuello y hombros, como si el manto se estuviera fundiendo con su piel. Una noche, cansado de la incomodidad, intentó quitárselo. Al tirar del manto, sintió un dolor agudo en el cuello, como si los hilos se hubieran incrustado profundamente. Cuando se miró al espejo, notó marcas rojizas alrededor del cuello, como si las fibras se hubieran fusionado con su carne. Con cada intento de quitarse el manto, el dolor aumentaba. Desesperado, tiró con fuerza y sintió un tirón dentro de su cabeza, como si algo se moviera bajo su cráneo. Mirándose al espejo con las manos temblorosas, estiró una esquina del manto y vio, horrorizado, cómo las fibras parecían estar conectadas directamente a su cuero cabelludo, enviando pulsos hacia su cerebro. Dio 2 pasos hacia atrás, jadeando. Esto no es normal. Esto no puede ser real. Una mañana, mientras se afeitaba, notó algo extraño en el espejo. Al principio, todo parecía normal. Su rostro lucía impecable, como siempre lo había deseado. Pero en un parpadeo, su reflejo cambió. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su rostro parecía demacrado, con la piel pálida y tirante. Lo peor era el manto. En el reflejo no era una prenda, sino una masa oscura y viva que lo envolvía, pulsando como si tuviera un corazón propio. Soltó la navaja y cerró los ojos, respirando con dificultad. Cuando volvió a abrirlos, todo estaba normal otra vez. «Es ella. La bruja me está haciendo esto», murmuró, tratando de convencerse. Otra noche, Juan se despertó sobresaltado por un sonido en su casa. Al principio pensó que era Isabel, pero cuando caminó hacia la sala, escuchó gritos de auxilio, desgarradores y desesperados, provenientes de las paredes mismas. «Ayúdame. Por favor, no lo hagas». Corrió en dirección a los gritos, pero la casa estaba vacía. Isabel dormía profundamente, como si no hubiera oído nada. Juan comenzó a encontrar cosas donde no debían estar. Un zapato cubierto de barro y sangre
apareció en el centro de su sala. La puerta trasera estaba entreabierta, a pesar de que siempre la cerraba con llave. Un espejo en el pasillo mostraba imágenes de sombras arrastrándose detrás de él cuando estaba solo. Finalmente, convencido de que la bruja era la única responsable de su sufrimiento, Juan decidió buscarla nuevamente. Esta vez no pidió deseos ni intentó esconder su desesperación. Solo quería respuestas y venganza. El camino al bosque parecía más oscuro y hostil que nunca. Cada rama que crujía bajo sus pies era como un grito, y cada sombra entre los árboles parecía una figura acechante. Aún así, siguió adelante, arrastrando el manto que ya no podía quitarse. En el mismo claro donde todo había comenzado, la bruja apareció de nuevo, como si lo hubiera estado esperando. «Sabía que volverías», dijo con una voz calmada pero llena de una extraña burla. Juan, con los ojos inyectados de furia, la señaló con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto. Me estás destruyendo. El manto es tu maldición». La bruja inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad. «¿Mi maldición? Oh, Juan Ruiz, no entiendes nada». La bruja se acercó lentamente y con un gesto señaló el manto que lo envolvía. «El manto no es una maldición, ni un regalo. Es una extensión de ti. Todo lo que has hecho, todo lo que has destruido, viene de lo que ya eras. Yo solo te di un espejo, y tú llenaste la imagen. Es tu ego el que ahora consume todo lo que eres». Juan retrocedió, negando con la cabeza. Tú me engañaste. Esto es cosa tuya». «Mírate», dijo la bruja, señalándolo. «Mira lo que eres ahora». En ese momento, Juan sintió un dolor insoportable en el cuello y cayó al suelo. El manto comenzó a apretarse, envolviendo su cuerpo mientras las fibras se hundían más profundamente en su piel. El manto mostró la verdad. Juan vio imágenes de sí mismo, no como el hombre perfecto que creía ser, sino como un monstruo. Lo vio matando a sus amantes, castigando cruelmente a sus enemigos y aterrorizando al pueblo con su presencia. Todo lo que pensaba que era su vida perfecta había sido una ilusión creada por el manto para manipularlo. No puede ser», murmuró, mientras las figuras de sus víctimas lo rodeaban, acusándolo con miradas de dolor y furia. La bruja lo observó con indiferencia. «Siempre quisiste todo, Juan. Ahora lo tienes. Pero para lograrlo, te convertiste en aquello que más temías». Juan cayó de rodillas en el claro del bosque, el peso del manto haciéndose insoportable. Las imágenes de su vida perfecta se desmoronaron como fragmentos de un espejo roto. Isabel, su esposa ideal, yacía muerta en su cama, con el rostro congelado en una mueca de terror. Sus amantes, una tras otra, aparecían en las visiones, mutiladas y abandonadas en rincones oscuros del pueblo. El pueblo, que siempre había visto como un lugar que lo veneraba, ahora se le mostraba como un caos. Casas quemadas, cadáveres en las calles y miradas de miedo y odio dirigidas hacia él. El manto, como si tuviera voluntad propia, reflejaba su verdadera apariencia. En su superficie, Juan vio una figura grotesca, demacrada, con ojos hundidos y piel pálida, cubierta por un sudario vivo que parecía latir. Era un monstruo, un esclavo del poder que tanto había deseado. «¿Esto es lo que soy?», preguntó, su voz rota. Las voces de sus víctimas lo rodearon. «Nos destruiste, lo tomaste todo». El manto comenzó a moverse por sí solo, ajustándose aún más a su cuerpo. Las fibras se hundieron en su carne, perforando su piel y fundiéndose con sus huesos. Juan gritó, pero el sonido fue ahogado por los susurros del manto, que ahora hablaba directamente en su mente. «Eres mío, como siempre lo fuiste». Intentó resistirse,
arrancarlo, pero cada intento solo provocaba un dolor insoportable. Sentía que su mente se quebraba mientras el manto absorbía todo lo que era, todo lo que quedaba de él. La bruja, que había permanecido inmóvil, observando con indiferencia, dio un paso hacia él. Se inclinó, sus ojos brillando en la penumbra, y susurró: «El ego siempre cobra su precio, Juan, y tú lo pagaste con creces». Con esas palabras, el manto envolvió por completo a Juan, cubriéndolo en una masa de sombras que se retorcían como si estuvieran vivas. Cuando la forma terminó de contraerse, todo quedó en silencio. Juan Ruiz dejó de existir. Cuando la bruma del claro se disipó, la bruja ya no estaba. En el suelo quedó el manto, oscuro y tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Parecía un objeto común, inofensivo, pero su superficie todavía susurraba débilmente, un eco de las almas atrapadas en su interior. En San Mateo, la desaparición de Juan Ruiz no generó muchas preguntas. Los habitantes, aunque aliviados, nunca hablaban de él. Algunos dijeron que se fue del pueblo, otros que había encontrado su final en el bosque, pero nadie se atrevía a investigar demasiado. Años después, un viajero llegó a San Mateo. En la taberna, escuchó los rumores de un hombre que había obtenido todo lo que deseaba, solo para desaparecer misteriosamente. Intrigado, el viajero preguntó por el bosque. «Nadie va allí», dijo un anciano temblando. Esa noche, el viajero entró al bosque guiado por su curiosidad y ambición. En el claro, encontró el manto doblado cuidadosamente sobre una roca. Mientras lo observaba, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. «¿Qué es lo que deseas?». Con una sonrisa, el viajero extendió la mano hacia el manto, y así la rueda de la tentación comenzó de nuevo.